9:31, continuamos acá en Sónica Más, en este programa que se llama 14 bis. Vamos a hablar ahora con Martín Caranta, él es consultor tributario, socio en el estudio de Lisicki, Litvin y Asociados. Es interesante charlar con él, sobre todo por la presión tributaria, después sobre todo por los alcances del impuesto a las ganancias y ver cómo el año que viene podemos tratar de paliar la inflación con alguna deducción adicional impositiva. ¿Qué tal, Martín? Gracias por tu tiempo y bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Un placer. Igualmente. A ver, Martín, antes que nada, quería ver si a vos te llamaba la atención, como nos llama a nosotros, que gremios que hasta hace poco negociaron paritarias, hoy la negociación se está entrecruzando con pedir un resarcimiento por el impacto que tiene el aumento en el salario, porque muchos trabajadores fueron alcanzados por ganancias. Entonces, la pregunta es si con esta dinámica inflacionaria cada vez más gente, cada vez más asalariados están pagando hoy el impuesto que pesa sobre los salarios. 100% de acuerdo, y lo has definido, creo que de una forma inmejorable, Nicolás. La inflación desde hace mucho tiempo popularizó el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Este impuesto era un impuesto que alcanzaba a una verdadera ganancia que obtenía un sujeto que ejercía su actividad, sea empleado, sea autónomo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? No alcanza los ingresos. Este impuesto está diseñado para alcanzar algo que excede a los ingresos después de cubrir los gastos necesarios del nivel de vida, a los gastos mínimos. Entonces la inflación desde el año 2000 en adelante fue erosionando los ingresos, ciertas deducciones, como ser monto mínimo no imponible, deducciones personales, quedaron fijas, ¿sí? Y eso hizo que mucha gente entre al impuesto a la ganancia porque aumentaba su salario. Pero realmente no es que aumentaba su ganancia, ¿sí? De a poco esto se empezó a ir corrigiendo, 2006, 2007, 2013, ¿sí? Bueno, en estos últimos años, principalmente este año, la inflación se aceleró muchísimo, ¿sí? Y lo que tiene el impuesto a las ganancias como gravamen es un efecto económico que se llama efecto ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta mi ingreso, también puede aumentar mucho mi impuesto, entonces a lo mejor es un desincentivo trabajar, ¿sí? Porque gano más, pero en realidad termino teniendo menos en el bolsillo. ¿Por qué? Por el impacto del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y esto es lo que los gremios que vos recién mencionás han captado y razonado en el sentido de pedir incrementos, recomposiciones por cifras que realmente son llamativas, ¿no? Sí, a ver, me quedo, la verdad que me lo anoté y tomé nota, con esto de que se popularizó el impuesto a las ganancias, ¿no? Ya incluso en algunas actividades, el que ingresa el primer salario del base, obviamente de actividades que están muy bien pagadas, pero ya ingresa pagando ganancias, algo hasta hace poco inédito. Y vos me decías que los gremios están pidiendo estos resarcimientos. Hay algunos beneficios muy sectoriales, ¿no? Por ejemplo, para los que obtuvieron los camioneros en la discusión del presupuesto. Y yo ahora te pregunto para el trabajador que tiene que puede deducir impositivamente algo, por ejemplo, no sé, el personal de casas particulares, deducir las cuotas de los clubes, todo ese tipo de trucos. ¿En qué hay que estar atento para hacerlo? Para que no se te pase por alto, ¿no? Bien. Voy con lo primero y después vamos con los trucos, ¿sí? Sí. Lo que vos mencionabas recién de los trabajadores del sector transporte, ¿sí? Camioneros, sí. Es una discriminación grosera hacia otro tipo de trabajadores, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el impuesto a las ganancias alcanza la capacidad contributiva. No importa si sos médico, contador, operador de radio, diseñador gráfico, productor televisivo, ¿sí? Lo que importa es lo que ganás. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿por qué tienen estos gremios, este gremio puntualmente, este beneficio que por ahí un médico no tiene o tiene
Bueno, con la pandemia ha habido algunos beneficios para los médicos, sí, pero la realidad es que no han sido tan generosos, ¿está bien? Entonces, en el fondo lo que está pasando es que el impuesto a las ganancias actual se transformó en un Frankenstein, ¿sí? Te ponen un tornillo por acá, una arandela por allá, se rompe por un lado y lo cosen o lo atan con alambre. Entonces, hoy lo que tenemos realmente es un impuesto a las ganancias, que es un Frankenstein, porque no reconoce la capacidad contributiva. Y si la reconoce, la mide muy mal, porque no son sostenibles los niveles de impuestos que están pagando, ¿sí? Sí. Y estamos en una situación que es prácticamente todo o nada. Este año... A ver, ¿cómo sería eso, el todo o nada? Ahí te lo comento. Desde hace algún tiempo se empezó a tratar de cubrir el daño que el impuesto a las ganancias causa en los trabajadores, solamente en los asalariados, no en los autónomos, ¿sí? ¿Y cómo se logró esto? A partir de una ley del año pasado, que es la ley 27617, que lo que hizo fue generar una deducción especial incrementada, ¿sí? Entonces, actualmente con el decreto 714 del 2022, lo que se dispuso, por ejemplo, es que para noviembre y diciembre, los que tengan una remuneración bruta de hasta 330.000 pesos no van a tener retención del impuesto a las ganancias, ¿sí? Antes había otras cifras, ¿sí? Junio-octubre 280, enero-mayo 225.000, ¿sí? Es todo o nada. Si vos ganabas hasta en noviembre hasta 330.000 pesos de salario bruto, tu impuesto a las ganancias es cero. A partir de ahí empezás a pagar. Tenés un tramo, ¿sí? De hasta 430.000 pesos que tenés esta deducción especial incrementada que va decreciendo, ¿sí? Y después te aplica la alícuota. Pero en definitiva, las deducciones personales son las que son bajas, el mínimo imponible es bajo, ciertos gastos que ahora voy a comentar como trucos son bajos, ¿sí? Porque en definitiva lo que se hace son parches. No se trata de tener un buen impuesto a las ganancias, se trata de evitar quejas de ciertos sectores que son los asalariados. ¿Sí? ¿Cómo? No mido bien la capacidad contributiva, directamente dejo a un sector que me genera algún conflicto vía reclamo gremial, movilizaciones, etcétera, lo dejo fuera del impuesto. ¿Sí? Insisto, el impuesto lo que tiene que alcanzar es una ganancia, no un ingreso. Y hoy alcanza los ingresos, ¿sí? Y te pongo un ejemplo. El monto mínimo no imponible anual, que no es esto de 330, no es otra cosa, es de 252.000 pesos. Conceptualmente, el monto mínimo imponible es aquel que cubre los gastos mínimos necesarios de una persona para vivir dignamente. Ahora, te pregunto a vos, al equipo, a todos los que nos están escuchando, ¿quién puede vivir con 252.000 pesos al año dignamente? ¿Sí? Después tenés deducciones por cargas de familia, por hijos, por cónyuges, ¿sí? Son cifras menores, son 152.000 pesos al año, pero todos sabemos para lo que cuestan los útiles escolares, la vestimenta, bueno, más alimentación, algo de esparcimiento, ¿sí? Entonces, el impuesto a las ganancias, como lo tenemos hoy, mide mal la capacidad contributiva porque se apoya en cifras que son totalmente arbitrarias, caprichosas y que no se actualizan como deberían actualizarse, ¿sí? Tal vez por conveniencia recaudatoria. Entonces, esa conveniencia recaudatoria lo que hace es que cuando hay presión de ciertos niveles de trabajadores, que son los asalariados, ¿sí? Porque los independientes, los autónomos no tienen gremio. Entonces, bueno, esa presión hace que se vayan corrigiendo parches que van empeorando el Frankenstein. ¿Sí? No sé si fui claro, Nicolás, no quiero ser complicado ni técnico. Sí. No, a ver, que está clarísimo, Martín, y creo que estamos todos pendientes también de que nos des algún tip sobre los trucos, y particularmente hay uno, y acá corregime si es que me equivoco, tengo entendido que el presupuesto de 2023 también contempla, por ejemplo, una deducción por gastos en educación de los hijos. Entonces, quería que nos des algunos tips de cómo aplicar esas deducciones y después de si es que hay que cargarlas mensualmente, si es que se puede hacer una única vez por año, que nos expliques un poco cómo funcionaría. Bien,
Si te parece, vamos a tratar de cerrar bien el 2022 y después me refiero a esto que comentás del 2023. ¿Sí? Dale. Primero, las retenciones las practica el empleador en el mes en que se paga o el trabajador cobra el salario. ¿Sí? Entonces puede ser que el sueldo de noviembre vos lo cobres en noviembre, con lo cual el 30 de noviembre tendrás la retención, pero también puede ser que el sueldo de noviembre lo cobres en diciembre. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Si estamos en presencia de un grupo de trabajadores de una empresa que cobra el salario en noviembre y el de diciembre lo cobraría en diciembre, lo más interesante sería ver si pueden conversar con la empresa para que a ese salario de diciembre lo cobren los primeros días de enero. ¿Por qué? Porque se va a diferir bastante, bueno, son unos días, ¿no? Pero el impacto va a ser notorio, ¿sí? Bien. Porque va a tener menos imposición si se cobra en enero que si se cobra en diciembre, ¿sí? Con respecto al aguinaldo, este segundo aguinaldo, por norma laboral, se tiene que cobrar en diciembre, ¿sí? De todos modos, sí, este decreto que mencioné hace un rato, el CB14, lo que hizo fue también incrementar el valor de remuneración que permite que el aguinaldo esté exento, ¿sí? Si el promedio de los últimos 6 meses de la remuneración no superó los 330.000 pesos de este año, ¿no? 6 meses de este año, de julio a diciembre, el medio aguinaldo va a estar exento del impuesto a las ganancias, ¿sí? Bien. ¿Qué se puede deducir? Bueno, lo que se puede deducir tiene gusto a poco. ¿Por qué? Porque las cifras están devaluadas, como te comenté recién, ¿sí? Si vos tenés deducción del monto mínimo imponible, que te decía que son 252.000 pesos por año, ¿sí? Después tenés la deducción por cónyuge o unión convivencial, ¿sí? Que no es conviviente, ¿no? La unión convivencial es una forma menos formal, pero que está legislada y hay que hacer el registro correspondiente, por ejemplo, en el registro civil, ¿sí? 235.000 pesos al año. Por hijo, te permiten deducir hasta 118.000 pesos, 118.741,97 la cifra exacta, por hijo por año. Es poco, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de 10.000 pesos por mes. Sería bueno que por ahí Martín, pero para esas deducciones se cargan automáticamente una primera vez al año o hay que hacerla mensualmente. Hay que cargarlas en el SIRADIG, ¿sí? El SIRADIG, SIRAD y latina G, se puede buscar en Google, repite la página de FIP, se cargan a FIP con clave fiscal, ¿sí? Hay que cargarla. Se supone que a principio de año tendría que estar bien cargado. ¿Para qué? Para que todas las retenciones que el empleador hace durante el año sean acordes a la capacidad contributiva del trabajador, ¿sí? Perfecto. Insisto, no van a cambiar mucho, ¿está bien? Y encima, lo que es importante acá es que hay algunas cuestiones que, por ejemplo, este salario de hasta 330.000 pesos tiene retención cero. Pero el problema empieza a ser los que están por encima de los 330.000 brutos o por encima de los 431.000 ahora, ¿sí? Que no estamos hablando de cifras, desgraciadamente no hay mucha gente que tenga ese nivel de salario, ¿sí? Pero tampoco estamos hablando de cifras exorbitantes, y son cifras brutas, ¿no? Después otras cosas que se pueden deducir son cuotas, la obra social se deduce, ¿está bien? Eso lo considera directamente el empleador. Si hubiera medicina prepaga, hay que informarle, se deduce primas de seguro de vida, pero acá fíjate que son hasta 24.000 pesos al año, ¿sí? Sí. Si hubiera donaciones a algunas entidades benéficas, por ejemplo, Cáritas o alguna fundación, como por ejemplo, alguna entidad religiosa, ¿sí? Partidos políticos, ese tipo de donaciones, algún por ejemplo, obra asistencial, y todo eso puede deducirse, pero hasta el 5% de la ganancia del año. Okay. Intereses por préstamos hipotecarios se pueden deducir hasta 20.000 pesos por año. Y por favor, anotate esto, que es el sumum del absurdo.
Tengo lapicera acá, gastos Martín. Gastos de sepelio, ¿sí? 996 pesos con 23 por año se pueden deducir. Es un insulto realmente a la mayoría de los que han perdido también familiares en tema de la pandemia, bueno, todo este tipo de virosis que hay dando vuelta que no se acaban, ¿sí? Realmente es insultante la cifra que estamos mencionando. Del año 2000 que no se actualiza esto. Desde el año 2000 que no se actualiza el... Ah, mira vos. Sí, señor. Las cifras que te mencioné anteriormente se han ido actualizando, ¿sí? Lo que pasa es que en el año 2000 eran $996 con 23. Claro. ¿Entendés? Bueno, transformándola ahora a $1000. Dólar, Bueno, si lo convertís a dólar Banco Nación o lo convertís al dólar que se puede adquirir, que es el dólar contado con liquidación, el dólar secundario, ¿sí? Cualquiera de las dos conversiones te va a dar una cifra mucho más 300.000 pesos. real. Y sí. Alquileres, se pueden decir alquileres, hasta el 40% el alquiler de vivienda con factura, tiene que estar la factura porque la factura hay que cargarla en el SILADIF, ¿sí? Y lo que se puede decir es hasta el monto mínimo imponible, o sea, este año 252.000 pesos, 252.564 por año, ¿no? Sería interesante también que nos ayuden a buscar alquileres de ese monto anual. Martín, una mirando para 2023 y que me parece algo novedoso esto que se incluyó en el presupuesto del año que viene, que tiene que ver la posibilidad de deducir gastos de escolaridad de los hijos. ¿Es viable su aplicación? Mirá, es viable. ¿Qué pasa? Todavía no está reglamentado, o sea, la ley salió hace unos días, ¿sí? Todavía no se reglamentó. Todas estas deducciones, para que el empleador, que es el agente de retención del impuesto a la ganancia, las pueda tomar, requiere que la FIP incluya la deducción en el reglamento. El reglamento de estas retenciones es la Resolución General 4003. A medida en que van habiendo decretos, modificaciones legislativas, la FIP va adecuando la norma. Todavía no está. Yo calculo que va a salir a principios de año, ¿sí? Pero bueno, va a haber que cargarlo en el SILADIF. Martín, lo último, y además agradecerte porque es súper claro, súper interesante, y seguro que te vamos a molestar, no sé si en 2022, pero en 2023 seguramente. Una última pregunta corta y que infiero que sí, porque fuiste muy claro y muy crítico con las desprolijidades que hay en torno al impuesto. ¿Vos crees que hay voluntad política para modificar de raíz este impuesto a las ganancias? No lo veo, la verdad. No lo veo. Sí creo que hay voluntad. Ya se hubiese hecho, si no, ¿entendés? Con todo lo que se hizo se hubiera hecho. ¿Por qué no hay voluntad política? Porque hay necesidad recaudatoria. Sí. Entonces lo que se corrige son parchecitos para los que reclaman. Que los que reclaman y por ahí generan conflictos son los representados gremialmente, son los asalariados, ¿sí? Por el impuesto a la ganancia estamos hablando de trabajadores. Es decir, me acuerdo, por ejemplo, que durante la campaña electoral, no sé si de 2015 o 2019, hubo un candidato que prometía eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, bueno, son promesas marketineras, ¿no? Lo digo con respeto. Me da la sensación que también en el mundo no pasa esto, ¿sí? Lo que uno como profesional que se dedica a la materia pide es muy sencillo. Que el impuesto se recaude sobre ganancias, no sobre ingresos que representan gastos para una vida digna. Bien. Es simplemente eso, cuidar la capacidad contributiva. Y no se olviden de los autónomos también, que acá no están contemplados. Los autónomos tienen una carga fiscal totalmente distorsionada, no tienen este beneficio de los 300.000 pesos. Y el autónomo no tiene aguinaldo. El autónomo cuando paga no tiene obra social. La obra social en realidad tiene que pagar una medicina prepaga que no está exenta de IVA. Se le sale más la medicina prepaga. Además la de medicina prepaga no se puede deducir en forma plena el impuesto de ganancia. Tiene el tope del 5% de la ganancia del año. Entonces, en definitiva, la voluntad que veo es de no generar ruido o generar conflicto con quienes, con los que tienen capacidad de alzarse la voz, porque son representados colectivamente a través de los gremios. Y voluntad política, aunque lo hubiera, veo difícil que con la necesidad recaudatoria que hay,
se pueda lograr actualmente, ¿no? Y también hay que decir lo siguiente, Nicolás, la necesidad recaudatoria viene de la mano de un gasto público totalmente desbordado, ¿no? Gasto público, o sea, el Estado es un ente obeso, ¿sí?, que no tiene voluntad de hacer régimen y que tiene gastos realmente desproporcionados. Entonces, si hubiera voluntad de bajar la carga fiscal, lo que debería haber es voluntad de bajar el gasto público, ¿sí? El ministro algo comentó, pero bueno, una cosa es un comentario y otra cosa es un plan de acción, ¿no? Con un programa para ver mes a mes cuánto se va a bajar, qué acciones se van a tomar. Mismo, para recortar hay que agarrar la tijera. Sí, sin duda. Martín, te agradezco por tu tiempo, te deseo buen fin de año en este último mes de 2022 que comenzó ayer, y bueno, muchas gracias porque fuiste súper claro, y seguramente el año que viene volveremos a consultarte para ver cómo se aplican las nuevas deducciones que se incorporarían, que están a la espera de la reglamentación y que se incorporan en el presupuesto 2023. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, felicidades para todos, para vos, Nicolás, para todo el equipo, para toda la audiencia, y bueno, Dios mediante, nos veremos el año próximo. Yo estoy a disposición cuando ustedes necesiten. Muchas gracias. Adiós. Martín Caranta, consultor tributarista, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociado, clarísimo sobre los alcances del impuesto a las ganancias.